puedan ser, Señor, verdades en nuestra conciencia y verdades en nuestro corazón. Recordando, como dice tu palabra, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos todavía, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, pues grande es su fidelidad. Así que te agradecemos por tu paciencia, Señor, por tu amor. Tú que te eres grande y poderoso, firme y fiel, siempre estás ahí para con nosotros. Así que te pido por nuestros corazones, Señor, te pido por nuestra voluntad de escuchar, de aprender y de conocerte. También por Don Pichi, que pongas tus palabras, Señor, en su boca para que el mensaje llegue según la necesidad de cada uno, porque tú, Señor, las conoces todas. Así que agradecerte y dejar este momento en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Muy buenas noches. Los chicos están pasando a la guardería. Allí los están esperando en el fondo. Y vamos a compartir una porción de la palabra de Dios en esta noche. Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1. Capítulo 2, perdón, versículo 1. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos que tú nos dispensas a cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos la libertad de venir a tu casa para alabarte, para bendecirte, para hacer memoria de ti, para compartir, Señor, la copa y el pan. Abrimos tu palabra. Sabemos que ella es verdad y sabemos que ella es un consejo eficaz para cada uno de nosotros. Amado Dios, sabemos que tú nos hablas a través de ella y estos consejos lo podamos tomar para cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando miramos esta carta a los Corintios de parte de Pablo, estamos observando una carta de tipo personal. A Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual. Y observamos aquí al apóstol en el final de su carrera. Él estaba encarcelado solo. Estaba ya al final sufriendo la persecución. Pero notamos algunos consejos del apóstol a su hijo espiritual, a Timoteo. Y cuando observamos estos consejos, no solo son para Timoteo, sino también para cada uno de nosotros. Ahora, el consejo que aquí observamos es: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. ¿Qué es esforzarnos? Cuando vamos al diccionario podemos ver que esfuerzo, lo voy a leer, dice así, textual: es el uso enérgico del ánimo, del vigor, de los bríos para conseguir algo venciendo dificultades. Esto es esfuerzo. Pero también dice: esfuérzate en la gracia. ¿Cómo es esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Sabes? Esto es revestirnos de poder. Esto es ser valerosos con el poder que su gracia nos provee.
Ahora, cuando observamos estas dos cosas, nos sugiere que en la vida cristiana, esforzarnos en la gracia muchas veces vamos a tener que duplicar o triplicar cada una de estas cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, cuando observamos estos conceptos, quedamos igual que Timoteo. Lo miramos al apóstol y decimos, pero ¿por qué me tengo que esforzar? ¿En qué me tengo que esforzar? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tengo que ejercer este esfuerzo en mi vida? Y saben, el apóstol, como un padre espiritual, me imagino abrazándolo a Timoteo y diciéndole, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sabes, en esas palabras, el apóstol no solo explica a Timoteo, sino también deja escrita esta carta, donde nos explica cada uno de los por qué de este esfuerzo. En primer lugar, la primera explicación, el primer consejo, le dice, porque tenemos el Espíritu de Dios. Esfuérzate en la gracia. Tenemos el Espíritu de Dios. Para esto vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes? Tal vez haya sido su juventud lo que determinaba su timidez, su cobardía en lo que es la vida de Timoteo. Pero Pablo les recuerda algo. Nos enseñaba Martín el domingo pasado, no te olvides del don que Dios ha puesto en ti. Y así como lo puso en Timoteo, lo ha puesto en mí y lo ha puesto en vos, mi hermano y mi hermana. No olvides, no lo dejes apagar, no lo dejes enfriar. ¿Sabes? El Señor Jesús le estaba diciendo, no pierdas nunca ese celo por el Señor. No pierdas nunca ese entusiasmo por la obra, porque tenemos el Espíritu de Dios. Hay veces que queremos hacer algo en la vida cristiana, pero aquí adentro siempre hay esa cosa que uno dice, no sé si me va a salir bien o cómo va a ser. Pero sabes, el Espíritu Santo en mí y en vos no genera temor en ningún momento. Lo que sí genera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es una capacitación. Como observamos en la palabra, a través de toda la palabra, observamos cómo Dios enseña lo que es el poder del Espíritu Santo. Y vamos a Isaías 44:3. Isaías 44:3. El creyente tiene a disposición
este poder que se menciona a través de toda la palabra. La primera capacitación que nos da el Espíritu Santo es que nos da poder. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a otro texto, Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y el último versículo que vamos a leer aquí es Hechos capítulo 1 en el versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Cuando observamos estos tres versículos, el de Isaías, el de Lucas y el de Hechos, estamos observando la profecía, estamos observando la promesa y estamos observando la certeza del poder del Espíritu Santo que el mismo Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Y sabes, cuando observamos esto, nos lleva a cada hijo de Dios a poner en acción todos los recursos espirituales que Dios ha puesto para que tú y yo, mi hermano y mi hermana, lo usemos. Y saben, el Espíritu Santo en nosotros siempre va a ser un plus. Porque en la vida cristiana nos vamos a cansar. Y si queremos hacer la vida cristiana, la carrera cristiana, con nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo. Es ese plus, esa fuerza sobrenatural que todo hijo de Dios necesita para poder quedar en pie más allá de las dificultades o situaciones adversas que tengamos que pasar. Tenemos el Espíritu de Dios. Y ese plus, a lo largo de la carrera cristiana, nos lleva a servir con valor, nos lleva a soportar con paciencia, nos lleva a sufrir con triunfo y muchas veces a morir con tranquilidad. El Espíritu Santo nos capacita, nos da poder. ¿Cómo más? Nos da amor. ¿Sabes? El amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios echa fuera el temor y nos hace dispuestos para su servicio. Miramos en las Escrituras que el amor es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Cuando miramos ese amor nuestro por Cristo, ese amor nuestro por la obra, ese amor nuestro por los perdidos, no es algo que surge en nuestro corazón o en nuestros pensamientos.
No es algo que surge de manera natural en nosotros. Surge a partir de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes? Romanos capítulo 5, en el versículo 5. Observa lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que hay entre los hermanos hacia Dios o hacia los perdidos es obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él nos capacita y nos da poder, nos capacita y nos da amor. Pero también dice este versículo que hemos leído que nos da dominio propio. ¿Sabes? En ese dominio propio lo que enseña aquí es ese autocontrol que cada uno debe tener. Y ese autocontrol nos lleva a emplear discreción, nos lleva a emplear palabras adecuadas, nos lleva a actuar no en forma precipitada, sino en una forma sensata. ¿Sabes? No importa cuál sea la situación, el creyente debe mantenerse en equilibrio, pero también con prudencia. Y muchas veces uno dice, pero mira, yo soy así. Esta es mi forma, este es mi carácter. El siervo de Dios está capacitado para tener dominio propio. La obediencia, cuando está por delante, la dejamos muchas veces de lado. Pero cuando la obediencia la ponemos delante nuestro, se va a notar. Quizás vos no notes esto, pero los demás sí. Porque van a decir, che, yo a vos te escuchaba hablar antes y ahora sos otra cosa. Estamos dejando que el poder del Espíritu Santo esté esculpiendo nuestros corazones, nuestros pensamientos. El Espíritu Santo nos capacita, nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. El apóstol aconsejaba a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué más tenemos? Somos siervos de Dios. Vamos, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Debemos esforzarnos en la gracia porque somos siervos de Dios. 2 Timoteo 2:24 dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufridos. El siervo de Dios. Y este es un versículo que apunta mucho, no solo a la paciencia, sino también a la mansedumbre. Cristo, a través de su gracia, nos ha cambiado nuestra condición. Antes éramos pecadores,
Hemos creído en Cristo. Ahora somos pecadores arrepentidos, pero con un privilegio, con grandes privilegios. No solo somos hechos hijos de Dios, también somos reyes y sacerdotes. Ahora, si somos reyes y sacerdotes, no pensemos en vivir como reyes dentro de la casa de Dios. Atención con esto. Si bien que el privilegio es alto, reyes y sacerdotes, pero nuestra actitud en la casa de Dios, en la congregación, debe ser la de un siervo. Debe ser la de un siervo. Y esto decía el apóstol porque enseña la palabra que el siervo, en primer lugar, lo que no debe ser contencioso. ¿Sabes lo que significa ser contencioso? Escucha. Contencioso es ser discutidor, contradictor, polémico, criticón, conflictivo, contestador. El siervo de Dios no debe ser así. Las cualidades que observamos que enseña el apóstol, dice, el siervo de Dios debe ser amable, amable con todos. Y aquí es como que el apóstol hace una advertencia a todos aquellos que enseñan la verdad bíblica. Porque en el momento de explicar, en el momento de hacer entender lo que son los conceptos de la palabra de Dios, debe tener esa amabilidad, esa tranquilidad, tiempo y sobre todo paciencia, para que la persona con la que estás hablando pueda entender cada uno de los conceptos de la palabra de Dios. Amable. Y esto decía el apóstol porque la buena enseñanza concientiza al creyente. El creyente, en su temor de Dios, va a atesorar estas enseñanzas. Y en el momento de llevar a cabo en su vida, las va a poner en práctica. Y va a hacer lo que la palabra enseña. Y sabes, cuando tú y yo, mi hermano y mi hermana, hacemos, obedecemos lo que enseña la palabra, no solo va a ser un bien para nosotros, sino que dentro de la congregación nos vamos a evitar muchos problemas y muchas contiendas. El siervo debe ser amable. El siervo debe ser apto para enseñar. Decimos que una persona es apta para enseñar cuando tiene esas cualidades o esa capacidad de hacer bien las cosas, sobre todo cuando se trata de enseñar la palabra de Dios. Una de esas pautas las encontramos en Tito, cuando menciona ahí las cualidades que debe tener un obispo. En Tito capítulo 1, versículo 9, dice, Tito capítulo 1, versículo 9, hablando del siervo apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Somos siervos de Dios. Y el siervo de Dios debe ser amable, debe ser apto para enseñar, pero también debe ser
sufrido. ¿Sabes? Decimos que una persona es sufrida cuando denota un paciente sobrellevar del mal. Sufrida. Ahora, ¿cuánto nos recuerda esto a Cristo Jesús? En Mateo capítulo 11, versículo 29, podemos observar esto. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y quiero posicionarme en esta expresión: aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. ¿Cuándo decimos que una persona es mansa? Cuando es afable, cuando es reposada, cuando es benigna, cuando es dócil, cuando es tranquila, cuando es suave, cuando es apacible. Decimos que una persona es mansa. ¿Cómo es la persona con un corazón humilde? ¿Cómo es ser humilde de corazón? ¿A qué se refería a Cristo cuando decía esto? ¿Sabes? Ser humilde de corazón apunta a una cualidad que se llama nobleza. La nobleza tiene una intención y tiene una condición. La condición es aquella clase social que había en las monarquías. Pero la intención de la nobleza habla de esa cualidad que hace que una persona sea incapaz de hacer mal. Humilde de corazón. El Señor Jesús dice: aprended de mí. ¿En qué momento de la vida de Jesús observamos estos conceptos? Manso y humilde de corazón. Y nos lleva a mirar a la cruz. Él estaba crucificado, roto, maltratado, escupido, sufriendo la burla. El pueblo veía, los gobernantes se burlaban, los soldados sorteaban sus cosas. Ahí el Señor dice: perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. El siervo sufrido, con un paciente sobrellevar del mal. Hay veces que en la vida cristiana vas a sufrir esto. El ejemplo del siervo sufrido lo observamos en Cristo. El apóstol enseña: esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu de Dios, somos siervos de Dios, pero debemos esforzarnos porque los tiempos son peligrosos. ¿Sabes? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Segunda Timoteo 3:1. Segunda Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo capítulo 4, en el versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, cuando hoy observamos estos versículos, se acercan mucho a la realidad que hoy vivimos. Porque hoy podemos ver que hay algunos que toman la palabra de Dios para predicar la sanidad. Y quiero que escuches bien esto, este latiguillo. Jesús sana y salva. Es verdad. El Señor hace las dos cosas. Tiene el poder para hacerlo. Pero el que sea sanado por Él no quiere decir que sea salvado. La salvación, el Evangelio de Cristo, es de otra manera. Cuidado, porque muchas veces hay hermanos que oran y puedes tener la sanación de tu cuerpo físico, pero no significa que estás salvado. La salvación es de otra manera. Hay veces que vas a escuchar hablar de las buenas obras. ¿Están mal las buenas obras? No. Ayudar a un merendero, a un comedor, incluso en poner dinero para la iglesia. Pero las buenas obras lo único que van a hacer es hacerte una buena persona. Porque tu pecado va a seguir intacto. Hay veces que vas a escuchar el evangelio de la prosperidad. Tienes que poner, y cuanto más pongas, más beneficio de parte de Dios. Por más dinero que pongas, tu pecado va a seguir intacto. El evangelio de Cristo te confronta directamente con tu pecado. ¿Sabes qué dice el Evangelio de Cristo? Dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Observa, por cuanto todos, no dice algunos o unos cuantos. En ese todos estás vos y estoy yo. Todos somos pecadores delante de Dios. Dice la palabra, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ese conforme a las Escrituras nos hace ver que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús ni siquiera había nacido, ya estaba dicho: como cordero manso, dice el profeta Isaías, fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Sabes? Si todos somos pecadores y Cristo ha muerto por nuestros pecados, si yo reconozco que soy pecador, esto quiere decir que necesito de Cristo. Necesito de su sangre que me limpie de todo pecado. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única condición que encontramos en la palabra, en el Evangelio de Cristo, es creer. Solamente creer. Porque todo lo ha hecho Cristo en la cruz para que yo y vos tengamos esa oportunidad de creer en Él. ¿Y cómo es esto? Creer es recibirle. Es decir, Señor, si yo soy parte de ese todo pecador y tú has muerto por mí, necesito, Señor, que tú cambies mi vida, que con tu sangre limpies mis pecados. Quiero abrir mi corazón para recibirte como Señor, como Dios, como Salvador. Y sabes, hay veces que las personas dicen en su condición, no sé si Dios me va a querer entrar en mi corazón. Si Él ha hecho todo, el deseo de Él es hacerlo. Pero el que tiene que abrir la puerta de su corazón sos vos. Esa es la única manera que Él entre. Y si hoy vos, joven, usted, señor, usted, señora, que aún no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento. Para Dios no hay casualidades. Hay una causa. Es que vos seas un hijo de Dios. Es que vos tengas el perdón de pecados. Es que vos tengas la seguridad de que un día las puertas del cielo van a estar abiertas para vos. Pero depende de vos. Sabes, los invito a inclinar los rostros, cerrar los ojos a todos. Y si en esta noche hay gente, personas que tienen este deseo, este es el momento. El momento de decir, Señor, quiero que entres en mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Quiero tener las puertas de los cielos abiertas y tú me recibas. Pero quiero hoy abrirte las puertas de mi corazón. Si ese es tu deseo, díselo en estos momentos al Señor. Así con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Si hoy sos una de estas personas que ha dejado entrar a Cristo en su corazón, me gustaría que levantes tu mano bien alta y la vuelvas a bajar, solamente para que te vea. ¿Habrá alguien en esta noche que haya dejado entrar a Cristo en su corazón? Levantas tu mano y la vuelves a bajar, solamente para que te vea. ¿Habrá alguien en esta noche que tenga este deseo de aceptar a Cristo como su Salvador? Solo levanta tu mano. Dios te bendiga.
¿Habrá alguien más que esté luchando en su corazón? Solo levanta tu mano y la vuelves a bajar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por tu Evangelio Santo, que más allá de ser imperfectos, nos has dado un privilegio, el ser hechos hijos de Dios, para vivir por siempre jamás en la gloria de los cielos. Gracias te damos por tu muerte en la cruz. Gracias te damos por el perdón de pecados y gracias por tu sangre que nos limpia de todos ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.